Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer traerles a ustedes el segundo episodio de este podcast que ya lo conocen, ya saben cómo se llama. Su nombre es De que vuelan. Esta semana tenemos el inmenso placer de traerles otro tema, a diferencia del de la semana pasada, un poquito más denso, pero también cargado de información, bien estudiada, bien investigada, de una forma increíble, y gracias a la divina providencia tenemos unos testimonios de fuente bastante cercana, que más que traerles a ustedes un testimonio de X persona, prácticamente es como esto es tan cercano, que esto es como echarles un cuento de una persona a otra. Imagínense de que yo voy a estar contándoles algo de que le pasó a alguien bastante cercano a mí, pero de verdad es de una forma bastante increíble. No lo típico de que le pasó al amigo, de un amigo, del amigo, del primo, de mi amigo. No, nada de eso. El tema de esta semana es algo de lo cual muchos en Venezuela saben y algunos no. Me he dado cuenta porque, por ejemplo, algunos compañeros de trabajo de donde yo realizo jornada laboral semana a semana, a diario, les comenté: mira, el tema de esta semana va a ser de tal. Cónchale, yo no sabía eso, o esa vaina no me suena. Pero algunos sí pelaron los ojos como que, ¡mierda, chamo! Entonces, me parece bastante agradable a nosotros, porque somos tres, los del equipo de trabajo, no solamente este que está aquí, que les habla. No, nada de eso del chuño. Sino el equipo de trabajo somos 3 personas, y nos complace muchísimo traerles este tema un poquito más denso que el de la semana pasada, pero igual bastante interesante. Ustedes se estarán preguntando, o bueno, ya lo leyeron en el principio al darle play a este audio, me pasé de tarúpido, pero el tema de esta semana, como ya lo leyeron, es el ánima sola. Antes de entrar en el tema, ustedes ya saben que cómo es, bueno, nos tenemos que ir familiarizando de cómo son las cosas acá en este podcast. Primero tenemos que hablar o darles una introducción a este mundo de las ánimas. Y les cuento. La luz al final del túnel, tan hablada por tantos testigos, significa el final de una vida humana, inmortal. El desprendimiento del alma hacia la trascendencia. El fin de una vida terrenal por una vida llena de paz y amor. Entre comillas. Prosigo. El paraíso y sus múltiples beneficios. Sin embargo, el catolicismo ha mostrado distintas versiones de esta, entre comillas, nueva vida. Controversial y contradictoria en muchos sentidos. La imperfección humana, y la búsqueda de indulgencias. La comunión y expiación de los pecados para por fin ser aceptado en ese paraíso. Y los que no, condenado a expiar sus culpas, durante quién sabe cuánto tiempo. Ay, Dios mío, ya estoy viendo mi futuro. Pues los criterios de las condenas no están definidos, o al menos ningún mortal lo sabe con certeza. Dante, en su libro La Divina Comedia, que si no lo han leído o no lo han escuchado en un audiolibro, no sé qué están esperando. Háganlo. Continúo. Dante sentó las bases de un infierno detallado y categorizado, que pondrían los pelos de punta a cualquiera que tuviese la brillante idea de pecar. Pues sus consecuencias tenemos nada más y nada menos que a los demonios, guardianes y los otros tormentos sufridos hasta el final de los tiempos. Sin embargo, dicho libro, La Divina Comedia, no es
un libro sagrado o aceptado en los concilios por las máximas autoridades eclesiásticas. ¡Qué novedad! La visión del más allá de parte de dichas autoridades son resumidas y en un sitio donde se vaga hasta ser aceptado en la gracia de Dios. Este sitio lleva por nombre el purgatorio. Este no solo era reservado a quienes no tenían los sacramentos de la iglesia, como por ejemplo el bautismo, sino que toda falta cometida era meritoria de tal lugar. Un verdadero infierno que se reflejaba en un solo factor: el estar alejado de la gracia de Dios. Un sistema simple: mientras más faltas hayas cometido, más lejos estás de la luz divina, de ese sol celestial que aleja el frío, que aleja la oscuridad y el tormento de las almas. Una cárcel donde el sufrimiento es el arrepentimiento. Pero por supuesto, todo sistema tiene sus fallas. Estas fallas radican en la capacidad de que muchas almas residentes de aquel lugar lúgubre puede interceder ante el Todopoderoso por algún mortal, aún sin tener la posición de un santo o un beato. Hablamos de nada más y nada menos que de las ánimas benditas del purgatorio. Estoy seguro que más de alguno, si es venezolano, escuchó a su abuela o alguna tía de elevada edad nombrarlas en algún momento. Continúo. El culto a las ánimas benditas es bastante antiguo, tan antiguo como la historia que viene a continuación. La historia de un ser bienaventurado o malvado, versátil en su moralidad y severo en los tratos hechos. Se trata de quizás el espectro del purgatorio más conocido de todos, el ánima sola. La desesperación de las almas en el limbo por alcanzar un poco de luz que ayude a proporcionarles un poco de calma, las hacen aceptar cualquier trabajo por más malo que sea. Esto parece una historia de migración de cualquier persona en estos días, pero ok, continúo. Las invocaciones al ánima sola van desde dominar, separar, curar, pero también destruir a cambio de unas cuantas velas. Pues es tal el desespero de esta atormentada alma, representada entre rejas, con cadenas y un fuego envolvente, que bueno, claro está, siendo una historia tan antigua, es difícil saber el origen real de este espeluznante ser. Pero la más aceptada y con cierta lógica es la historia de una mujer que tuvo por nombre Celestina Abdenago. Esa mujer encargada de llevar el agua a los crucificados, quien por miedo a los judíos le negó el agua a nada más y nada menos que a Jesucristo. Le concedió esa gracia de tomar el vital líquido a los otros dos crucificados y a este se la negó. Por ello, recibe el castigo eterno de las llamas del purgatorio. Probablemente, de ser protagonista en tales sucesos, es de donde se origina su poder. Por otra parte, Abdenago es un nombre aún más antiguo. Aquel judío, llamado Azarías, es aquel que se negó a adorar al ídolo de oro de Babilonia y por tal rebeldía fue arrojado al fuego por orden de nada más y nada menos que Nabucodonosor. Dicho acontecimiento tuvo lugar entre los años 550 y 600 a.C. y quien siendo arrojado al fuego no fue consumido por las llamas, otorgándose de esta forma un poder desde el mismísimo cielo. De alguna manera, se puede decir que este nombre y sus descendientes tienen algún tipo de sangre azul, descritos por los antiguos profetas, por ser nada más y nada menos que elegidos de Dios, que proporcionan la facilidad de romper las barreras del purgatorio
e interceder por los mortales, de tener ciertas ventajas para poder, entre comillas, canjear luz y poder calmar su eterno sufrimiento. Celestina es invocada casi como un mártir. Las oraciones en favor a ella vienen plagadas de compasión y palabras de consuelos. Bueno, ahora citemos una oración a Celestina para que la tomemos de ejemplo. Yo sigo en tu dolor y lo llevo dentro de mí. Cada vez que busco llamarte me compadece el verte gemir y padecer en el abandono de esa estrecha y dura cárcel de fuego que causa sed y calor. Yo deseo poder aliviarte de tu aflicción. Bastante interesante esta oración invocación, ¿no? Pero bueno, continúo. De tal manera que se muestra compasión y al mismo tiempo se pide un favor por otro. Típico. Nada es gratis en esta vida. El secularismo permite que dicha ánima pueda entrelazarse entre diferentes cultos religiosos. Santería, espiritismo, culto a las ánimas, entre otros. Los primeros dos nombrados la describen como un espíritu fuerte, con gustos por perfume y licor, amenazante y dulce a la vez, lo que permite ser amada por quienes la tienen de aliada. Sin embargo, todos concuerdan en el temor hacia ella. No se maneja a la ligera las promesas con este ser, pues los incumplimientos pueden acarrear venganzas extremas. Bastante temeroso esto. No es solamente una mala racha en la vida lo que puede ocasionar una promesa incumplida. En Venezuela se cuenta la historia de una mujer del estado Miranda, quien ha faltado a un acuerdo que hizo con respectiva ánima. Y en dicho encontronazo, por decirlo de alguna forma, el ánima arremetió incluso físicamente, causándole heridas y susto de ultratumba, por decirlo de alguna forma. Que cualquiera, ¿no? Si me preguntan a mí. Que solamente fueron calmados al instante que ésta le pagó la deuda que tenía con Celestina, es decir, su respectiva vela. Y bien, después de haber hablado de lo que son las ánimas, de la historia de Celestina Abdenago, mejor conocida como el ánima sola, lo que son los tratos para con ella y su necesidad de estos, ahora les quiero traer, como lo hicimos en la semana pasada, una parte de testimonios. El testimonio de esta semana, como lo hablé del principio, es de una persona bastante cercana, un poco denso, y quiero pedirles un poco de empatía y que se sumerjan en este relato para que podamos entender. ¿A qué me refiero? ¿Qué pudimos haber pensado o sentido nosotros si hubiésemos atravesado por tal martirio? Y dice: en Caracas, Venezuela, Antonio nos explicó que comenzó a observar cómo su vida tomaba un rumbo muy oscuro. Sus negocios se vinieron abajo. Los problemas con su esposa se hicieron insostenibles. Vivía irritado constantemente, hasta que lo peor ocurrió. Una noche creyó que estaba teniendo una simple pesadilla, pero al ver un ser espeluznante en la oscuridad, notó sus ojos rojos como el fuego. Tenía un traje negro y sus cabellos eran enormes y alborotados. Este espectro flotaba al pie de su cama, llamándolo y riéndose como salida desde el mismísimo infierno. Los gritos de Antonio no se hicieron esperar. Se escucharon en toda la sala y el terror se apoderó de él. Los mismos sucesos avanzaron día tras día durante 2 semanas. El colapso nervioso era tal que Antonio sufría de insomnio, pues su miedo total a dormirse lo mantenía en constante ansiedad, y la desesperación fue tal que llegó a buscar, gracias a Dios, a una sesión espiritista,
estos que los guiaron le dijeron que estaba siendo atacado por Ánima Sola, enviada por alguien para destruirlo. Antonio nos cuenta que contempló durante algunos días de forma muy seria que su única salida a esto era el suicidio. Pero no seamos prejuiciosos. Estoy seguro de que quizás tal vez más de uno lo hubiese contemplado. Pero en fin, continuó. Contempló el suicidio como su única salida, pero con los trabajos del espiritista, los baños de hierba e ir en la iglesia, pudo ir de a poco recobrando el orden en su vida. El Ánima Sola por poco logra su cometido, el cual era un desenlace fatal para Antonio. Este trabajo fue enviado por alguien escrupuloso y muy malintencionado, que quiso valerse del alma más desesperada del purgatorio para una vil y cruel venganza. Escuchado esto, y seguramente los que han oído de este espectro y lo que puede llegar a causar, tienen algún prejuicio o algún recelo para con ella, es decir, para con el Ánima Sola. Pero, a ver, pensemos en un momento, después de lo que hemos escuchado. Estamos hablando de un espectro bastante necesitado, un espectro que algunas personas de fuentes muy cercanas nos comentan que posee una moralidad bastante fuerte, lo cual no es común en un ánima. No estamos hablando de cualquier ánima. Esta no disfruta de hacer daño. Por acoto, no es algo que este servidor está diciendo. Es algo que bastantes personas cercanas nos han comentado. Pero bueno, al haber escuchado toda la historia, sabemos de que es un ser necesitado de luces, un ser desesperado, que puede hacer cualquier cosa por obtener dichas luces. Bien, aclarado esto, puedo decirle que como esta historia hay muchísimas. La creencia popular del desespero de esta ánima es tal que con solo pensarla o nombrarla, ella se puede posar junto a ti a la espera de algún trato que la beneficie. Tengo que aclarar y acotar que en este momento que estoy narrando esto, no quiero ni voltear ni a la derecha ni a la izquierda de mis hombros. Yo solamente estoy citando, estoy narrando. Pero bueno, continuemos. En México es adorada no solo como un solo ser, sino como la representación de un conglomerado de ánimas que actúan por igual, cuyo poder es de igual forma o mayor al de un santo, que es solamente superado por nada más y nada menos que es Dios y sus ángeles. Lo real y lo ficticio en este caso es bastante intrigante. La devoción por este ser es demasiado inmensa y los daños ocasionados son igual de incalculables. Un ser que se burla de las cadenas impuestas por su linaje e historia, pero a su vez es incapaz de romper este bucle maldito en el cual se encuentra envuelta y por fin entrar en el estado de gracia. Alejandra, una espiritista colombo-venezolana bastante cercana de nosotros, nos dice: mientras hayan personas que la utilicen para trabajar lo malo, será incapaz de alcanzar la luz, porque el mal que ésta hace le resta poder. Pero ella está desesperada y lamentablemente lo hará sin dudar. Sin embargo, los que la tratan bien le quieren y le respetan de una forma increíble. Descubren en ella que es un ser atormentado, torturado, pero a su vez bastante hermoso, arrepentido de sus pecados y tristemente juzgada. Una mujer hermosa y coqueta que solo aspira la paz prometida mientras se consume eternamente en su celda de fuego.
pero yo la amo. Esto, más que un testimonio, es la opinión bastante sentida de Alejandra, que, les repito, bastante cercana a nosotros, y es una opinión muy valedera. Bueno, luego de haber escuchado estos testimonios de fuentes bastante cercanas, encontramos en ello que hay formas de poder atacar o quitar el trabajo del ánima sola, bien sea por X o por Y, aunque en la mayoría de las veces, obviamente lo sabemos, que es por alguna oscura intención de un tercero malintencionado. Entonces, muchos son los casos que inundan y hablan del ánima sola, y cómo ésta debe ser retirada de una persona a la cual haya sido enviada para poder perturbarle o hacerle algún tipo de daño. Muchos son los religiosos de diferentes tipos que aseguran que una forma de poder sacar el mal de esta entidad es mediante ritos y ceremonias propias de cada una de ellas. Es decir, el espiritista habla de ceremonias espiritistas, etc. No vamos a ahondar en religiones, creencias y demás porque no es el caso y no nos compete. Prosigo. En el espiritismo, por ejemplo, de la corte María Lancera, existen varias formas de retirar a esta entidad, mediante el uso de velas, volados o algún tipo de ceremonia específica concedida por alguna otra entidad que manejen los diferentes religiosos de esta gran cultura. Vale acotar que de esta gran cultura hablaremos en otro episodio de una forma bastante extensa. Muchas de las personas que son lamentablemente el objetivo de esta ánima se pueden mostrar agresivas y solitarias. Son personas que a veces les cuesta demasiado el dormir. Sufren de múltiples pesadillas y poseen problemas en cada ámbito de su vida. Son rechazados, repudiados. Además, se mantienen en un estado inerte y sin ningún tipo de gramo de conciencia. Otras personas buscan canalizar a esta entidad mediante el uso de otras entidades que poseen algún tipo de nivel más elevado de luz y permitan alejar a esta y poder sacarla de la persona. Luego de haber conseguido por fin, alivio para el que lo esté padeciendo, en el espiritismo se recomienda realizar muchos baños y despojos para poder terminar de limpiar las energías negativas de esta entidad. Y bueno, con eso podemos llegar al fin de lo que ha sido este segundo episodio del podcast de Que Vuelan, Vuelan. Como lo mencioné, un poco más denso que el primer episodio, pero de igual forma lo hemos traído bastante cargado de información bien precisa y veraz, bastante investigación para que usted saque sus conclusiones. Aquí no somos de los que vamos a estar diciendo que usted tiene que pensar X, Y o Z. No. Le traemos la información de la mejor forma posible para que usted la escuche, la analice y saque sus propias conclusiones. Ha sido un inmenso placer para nosotros traerle el segundo episodio. De mi parte me despido, no sin antes mencionarles que esto es un trabajo realizado por 3 personas, como lo mencioné al principio, las cuales tenemos en el arte gráfico a Luis Miguel Sánchez, la redacción del libreto Johan y Alejandro Sierra, y en la investigación y narración Jesús Javier Sierra. Y bueno, sin más que agregar, esperemos que este podcast les haya sido de su total y completo agrado. Siempre es bueno esperar algún comentario o crítica constructiva mediante la página de Facebook con el mismo nombre de este podcast, de Que Vuelan, Vuelan. En nombre de los otros 2 integrantes del grupo de trabajo,
Quiero pedirles disculpas por no estar en Instagram, pero estamos trabajando en ello. Sabemos bien que en estos días es la red social más utilizada, pero bueno, poco a poco. Sin más que agregar, me despido. Hasta otra hora, otro momento, otro día, otra semana de este podcast. Ya saben, de que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.